Marco jurídico y legislación federal. El marco normativo de la educación en México parte de la base establecida en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, el cual originalmente establecía los principios de libertad, laicidad, tanto en los establecimientos públicos como particulares, y gratuidad de la educación, si bien en el texto original no se hablaba aún de la obligatoriedad. En 1934 se introdujo la obligatoriedad de la educación primaria y el carácter socialista de la educación. En 1993 se establece en el primer párrafo que todo individuo tiene derecho a recibir educación y se incluye la secundaria dentro de la educación obligatoria. Por otro lado, la Ley General de Educación establece que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles de primaria y secundaria. Las organizaciones de apoyo a la educación son la UNICEF y la UNESCO. La UNICEF apoya la iniciativa Todos los niños en la escuela desde 2003, involucrando a los gobiernos de los estados y municipios donde se lleva a cabo, así como a la sociedad civil en un proceso de participación ciudadana en torno al mejoramiento de la calidad educativa. La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos y para toda la vida, y que la instrucción deberá estar acompañada de la calidad. Paralelamente existen otros tipos de organizaciones internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Cada una de estas organizaciones tiene su propia historia y por lo tanto su propia visión de la educación. La política educacional es la teoría y la práctica del Estado en el campo de la educación pública. Por una parte, determina la actuación del Estado y por otra, crea y regula la organización de los establecimientos escolares para la realización de tales fines. La estructura y el funcionamiento del sistema educativo nacional se basa en la responsabilidad del Estado, impartir de manera obligatoria la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La Constitución General de la República confiere al Estado preeminencia en los procesos de transmisión, generación y divulgación del conocimiento y la cultura, lo cual se expresa en el marco que rigen los procesos de planeación, regulación y financiamiento de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Cuando pensamos en la educación, generalmente la asociamos con la educación formal de niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, el aprendizaje y la educación de adultos es un componente básico del derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Comprende todas las formas de educación y aprendizaje, cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. La Ley General de Profesiones, en el artículo 5 de la Constitución mexicana, establece que la ley determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenar y también las autoridades que han de expedirlo. La Ley para la Coordinación de la Educación Superior nos dice en el artículo 1 que la presente ley es de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior. Sin embargo, el progreso en la alfabetización y la escolarización de la población han sido una constante a pesar de las dificultades y las deficiencias del sistema escolar. Ello ha llevado a la reforma de los artículos 3, 5, 31, 123 y 130 constitucionales para precisar cada vez más puntualmente cuál sería la orientación de la educación en el país: laica, gratuita, obligatoria, científica, racional, en alguna ocasión socialista y hoy de calidad. Es necesario también que el gobierno federal provea la educación con infraestructura, calidad educativa y también económicamente un buen presupuesto. Contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados. Los gobernantes reconocen el derecho que todos tienen a la educación y su importancia para el desarrollo social y económico del país, pero al mismo tiempo limitan los recursos destinados al sector educativo en los proyectos de egresos de la Federación. La educación en México sigue siendo insuficiente, desigual, falta preparación de los maestros, la calidad de los contenidos, sobre todo en la educación pública.
Por tanto, es importante brindar a los maestros opciones de actualización continua y oportunidades formativas, desde cursos hasta posgrados, en sus áreas docentes y técnicas pedagógicas.